Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 307. El título de hoy es ¿Cómo acercarse a Dios? El libro de Hebreos parece dirigirse a los cristianos judíos y cuanto más lo estudio, más me gusta. Está escrito de una manera que parece extraña a nuestros oídos modernos. El lenguaje está empapado del Antiguo Testamento. Se trata de esta pregunta vital: ¿cómo puedes acercarte a Dios? La respuesta del autor es esta: a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdocio de Jesús es el culmen de esta gran carta, la cual es el único documento del Nuevo Testamento donde expresamente se llama sacerdote a Jesús. La obra sacerdotal de Jesús se da a entender en otros lugares, por ejemplo la oración sumo sacerdotal de Jesús, que está en San Juan capítulo 17, y la descripción que Juan hace de Jesús como abogado ante el Padre, y eso está en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1. Pero es aquí, en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos, donde este tema se presenta y se aborda. Bueno, mis amados, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada maravillosa, preciosa, la pastora Marisol Rojas, mi amada esposa. Ella nos va a acompañar hoy con la lectura de la Biblia. Mi amor, bienvenida una vez más a nuestros podcasts. Bueno, es una bendición compartir la palabra de Dios que nos da vida, el alimento eterno. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 119 y estaremos leyendo versículos del 153 al 160. En la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos, Salmo 119, verso 153, dice así: Mira mi sufrimiento y ven a salvarme, porque nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi causa y sálvame, dame vida como lo prometiste. La salvación está muy lejos de los perversos, porque no obedecen tus mandatos. Señor, tu compasión es muy grande, conforme a tu justicia déjame vivir. Tengo muchos enemigos y gente que me persigue, pero nunca dejaré de cumplir con tus mandatos. Detesto ver esos traidores, porque no siguen tu palabra. Mira, Señor, yo obedezco todas tus instrucciones, conforme a tu fiel amor, dame vida. La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Amén. Qué bendición, y es que la palabra de Dios es siempre esa fuente de vida bien especial. Bueno, y la lectura que desarrolló mi amada esposa del Salmo 119 da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y el primer punto es: acércate a Dios sabiendo que es amoroso y compasivo. El amor de Dios por la humanidad siempre ha sido grande. Cuando hablamos de que el amor de Dios por la humanidad siempre ha sido grande, podemos nosotros personalizarlo. Es decir, el amor que Dios tiene por ti siempre ha sido grande. Y el salmista lo declara diciendo: grande es, Señor, tu compasión. El salmista conocía claramente el amor de Dios. Nuevamente dice: conforme a tu gran amor, dame vida. Él sabía que Dios era un libertador. Habla de redención y salvación. Por eso es tan importante que podamos tener nosotros en cuenta todo lo que hace Dios, como Dios es nuestro ayudador. Yo no sé por los momentos que puedas estar atravesando, pero soy consciente que hay momentos donde se nos dificulta el vivir, el poder vivir el día a día. Pero me encanta, como dice la palabra: conforme a tu gran amor, dame vida. Puedes también tú clamar a Dios, por sea cual sea la situación que estés atravesando o viviendo, y le puedes decir al Señor, ¿sabes cómo? Con tranquilidad y con toda seguridad: conforme a tu gran amor por mí, dame vida, Señor. ¿Sí? Sabía el salmista que Dios lo iba a liberar, lo iba a redimir y también que lo salvaría. Así que si tú necesitas que te liberte de cualquier atadura, si necesitas que Dios te liberte de la atadura a las drogas, al alcohol, a la inmoralidad, si necesitas que Dios te liberte de la rebeldía, Dios quiere ayudarte. Dios quiere redimirte y salvarte.
Y fue por eso que supo que podía acercarse a Dios con confianza. Eso sí es claramente. Cuando tú conoces al buen pastor, sabes que te puedes acercar a Él, clamar a Él y pedir su ayuda. Lo que no sabía era cómo lo salvaría Dios. Y es que decía hace unos días la pastora Marisol, en una de nuestras reuniones, de nuestros cultos, de que nosotros a veces queremos saber el cómo Dios va a hacer las cosas y cuándo, porque a veces clamamos a Dios por algo y esperamos una respuesta inmediata y también queremos saber la forma en la que Dios va a hacer las cosas. Pues déjame decirte que a lo largo de toda la Escritura, siempre Dios ha ayudado a aquellos que confían en Él, pero no nos toca a nosotros saber ni el cuándo ni el cómo. Solamente confía en que Él va a ayudarnos. Al leer todo el Antiguo Testamento, incluyendo este Salmo, a través de la lente del Nuevo Testamento, podemos ver de que aquello que el salmista describe se hace posible por el sumo sacerdocio de Jesús. Así es, porque Él es nuestro intercesor. Él es el que clama ante el Padre por nosotros. Por eso, una vez más puedo decir, sea cual sea la situación que estés viviendo o atravesando, puedes clamar al Padre en el nombre de Jesús. Y ya que estamos hablando de clamar, hagamos una oración en este mismo instante, en este mismo momento. Señor, gracias por tu gran amor y por tu compasión, por tu misericordia. Gracias por haber hecho posible, por medio de Jesús, que yo pudiera ser liberado, redimido y salvado. Gracias por extender tu misericordia hacia mí, Señor, un vil pecador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por restaurarme y hacer de mí una nueva criatura. Hoy te doy gracias a ti y también quiero colocar delante de ti aquellas situaciones que están atravesando todos aquellos que están escuchando este podcast, Señor. No conozco la situación de ellos, pero sí te conozco a ti, Señor. Quiero pedirte que por favor tengas misericordia de todos ellos y los ayudes en medio de sus dificultades, en medio de sus tristezas, en medio de su soledad, en medio de lo que están atravesando, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Él es el que nos salva y nos da vida. Mientras el pastor hablaba, este devocional, este primer punto, el Señor me traía a memoria muchos momentos donde uno siente que como que no va a salir de un círculo vicioso de comportamientos o de malos hábitos, de pecados, pero cuando uno clama al Señor como el salmista, sálvame y dame vida, el Señor interviene en la historia de la vida de uno y hace milagros sobrenaturales. Cuando uno se humilla delante de Él lo desata de todas esas ataduras y le da vida juntamente con Cristo. Ese es el poder de la palabra. Les invito a que abran la Biblia en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 14 y vamos a leer también el capítulo 5 del 1 al 10. Recuerden que estamos en PDT. Hebreos 4:14 dice así: Jesús, sumo sacerdote, nos ayuda. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos, el cual fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es un hombre débil como los demás, por eso es comprensivo con los que pecan por ignorancia. El sumo sacerdote ofrece sacrificios por los pecados de la gente, pero como él también tiene debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como lo fue llamado Aarón. Lo mismo sucede con Cristo. No fue Él, sino Dios, quien le dio el honor de ser sumo sacerdote. Dios le dijo: tú eres mi hijo,
hoy me he convertido en tu padre. Y en otro texto dice, serás sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, por eso todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, tal como hizo con Melquisedec. Amén. Así es. Qué bendición entonces poder compartir la palabra del Señor. Y después de esta segunda lectura que ha hecho la pastora Marisol, exactamente ahí en la carta a los Hebreos, vamos a hacer una lectura hoy y vamos a hablar del segundo punto de nuestro podcast, y es: acércate a Dios por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote. Es asombroso que tú y yo podamos acercarnos al Creador del universo con confianza y osadía. Por supuesto, debemos ser respetuosos, pero no necesitamos ser tímidos o temerosos. ¿Cómo es posible? Cuando el escritor introduce el tema central de su carta, el sumo sacerdocio de Jesús subraya que el propósito principal de su carta es este: aferrémonos a la fe que profesamos. Capítulo 4, versículo 14. Aprender más acerca de quién es Jesús te permite mantenerte firme en tu fe durante las tormentas y las tentaciones de la vida. Wow, voy a repetir esta frase que es espectacular. Aprender más acerca de quién es Jesús te permite mantenerte firme en tu fe durante las tormentas y las tentaciones de la vida. Recuérdalo, Jesús es único. El gran sumo sacerdote es a la vez el Hijo de Dios y plenamente humano. Él es capaz de entender nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros hemos sido tentados, con la gran diferencia en que Él no cayó en ningún tipo de pecado. Jesús tuvo todos los mismos sentimientos que tú tienes, ¿sí? Todos aquellos sentimientos que pasan por tu vida en el día a día, Jesús también los ha experimentado. Tuvo momentos en los que se sintió tentado a hacer lo malo, pero siempre eligió hacer lo correcto. Al hablarle en oración, puedes saber que Él sabe cómo te sientes. O sea, no le estás hablando a alguien que está tan lejano que no puede entenderte. Él entiende y Él conoce todas tus debilidades. Puedes acercarte a Él confiadamente y pedir su ayuda, y Él en su misericordia, amor y bondad te ayudará. Para aquel momento existían 3 requisitos necesarios para el sacerdocio. Los tres requisitos eran: el primero, la humanidad. ¿Qué significa eso? Es que ese sacerdote de aquella época debía ser escogido entre los hombres. Eso lo podemos ver ahí en Hebreos 5:1. La segunda era que tenía que tener compasión, es decir, debía tratar a las demás personas con paciencia. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 2, también del capítulo 5. El tercer requisito era el nombramiento divino, que fuera llamado por Dios. En el versículo 4 lo podemos ver. Cumpliendo estos 3 requisitos, Jesús encaja exactamente con este rol. Pero hay un pero. ¿Cuál es? Y es que Jesús no pertenecía a la tribu de Judá. Pertenecía a la tribu de Judá y no a la de Leví. Y los sacerdotes debían ser descendientes de Leví. Por lo tanto, carecía de la calificación a través de tribu para el sacerdocio normal, el cual estaba compuesto única y exclusivamente por los descendientes del hermano de Moisés, Aarón, quien era levita. Así el escritor lo identifica con un nuevo orden de sacerdotes, identificado con Melquisedec, el personaje del Antiguo Testamento, quien fue el sacerdote del Dios Altísimo y ministro de Abraham. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 14, versículos del 18 hasta el 20. Entonces,
El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio especial, es un sacerdocio único, porque como lo compara el escritor de Hebreos, es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y es que podemos darnos cuenta de que Melquisedec fue el sacerdote o el ministro de Abraham. Y ustedes pueden recordar cómo es conocido Abraham en la historia como el padre de la fe. Por eso Jesucristo es el sacerdote de todos aquellos que creemos en Él a través de la fe. ¿Sí? A través de la fe. Él es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos muestra cómo el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Aarón en todos los sentidos, y eso se puede leer en Hebreos capítulo 7. Este sacerdocio es eterno porque el sacerdocio de Jesús es como el de Melquisedec. Por lo tanto, es eficaz en todas las épocas, afecta a los que vivieron antes de Jesús, así como a todos aquellos que vivan después de él. Eso es lo que estábamos hablando. Ese sacerdocio que es basado en la fe del Hijo de Dios. Es un sacerdocio que no tiene límites, porque el sumo sacerdote no es simplemente un ser humano. El sumo sacerdote es el Hijo de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué podemos decir? Jesús es nuestro representante. Él es el sacerdote modelo y muy superior a cualquier otro sacerdote, incluyendo a Aarón y todos sus hijos. Jesús adquirió experiencia a través de las cosas que sufrió. Dios usa todo en tu camino, por más doloroso que sea, para que ganes experiencia. Puedes aprender a usar tu dolor para el bien de otra persona. Sí, es la verdad. Cuando se dice suena un poco duro, pero es la verdad. Así es. Dios usa todo en tu camino, por más doloroso que sea, para que ganes experiencia. Puedes aprender a usar tu dolor para el bien de las otras personas. Y esto lo explica mejor la pastora Joyce Meyer, una mujer que, como algunos saben, tuvo que vivir unas experiencias muy dolorosas. Dentro de ella fue violada durante muchos años por su padre. ¡Wow! Algo muy doloroso. Y ella escribe que Dios usará todo en nuestro pasado, no importa lo doloroso que sea, pues Él lo considera experiencia. Ella dice: soy una especialista en superar la vergüenza, la culpa, la mala imagen de mí misma, la falta de confianza, el miedo, la ira, la amargura, la autocompasión, etc. Y ella nos motiva y dice: sé positivo acerca de tu pasado y tu dolor. Y es necesario que te des cuenta de que todo puede usarse para el bien en el reino de Dios. Como nosotros, Jesús ganó experiencia a través de lo que sufrió. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él no pecó, Él no falló. Eso es algo que debemos tenerlo bien en cuenta. Por lo tanto, no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él es el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¡Wow! Así es. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Cuando pides perdón por tu pasado, puedes saber que recibirás misericordia. Al pedir ayuda para tu futuro, puedes saber que recibirás la gracia que nos ayuda en cualquier necesidad que tengas y cualquier dificultad que enfrentes en este momento. La imagen del trono es una manera de enfatizar la majestad y la gloria de quien se sienta en ella, Dios, y a través de Jesús puedes acercarte a Dios en oración y adoración sin importar cómo te sientas o lo que hayas hecho. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta, de que puedes acercarte a Dios siempre en oración, sin importar cómo te sientas, sin importar lo que hayas hecho. Puedes acercarte a Dios. Y ya que estamos hablando de acercarnos a Dios, pues hagámoslo de una vez, a través de una oración. Señor Jesucristo, hoy reconozco que tú eres mi gran sumo sacerdote. Ese gran sumo sacerdote que representa una nueva generación. Y esa es la generación que te sirve y te adora por fe, Señor. Esa es la generación que pertenece
todos aquellos que hemos recibido tu perdón, Señor, todos aquellos, Dios de los cielos, Señor, que hemos entendido que somos pecadores y que la paga de nuestro pecado debería ser la muerte, pero también todos aquellos que entendemos y reconocemos que ese precio ya se pagó en la cruz del Calvario, que tú, Señor Jesús, lo pagaste. Gracias, me siento, Señor amado, muy, pero muy contento, Señor amado, de que tú seas mi gran sumo sacerdote. Gracias por haber hecho posible a través de tu sacrificio que me acerque al trono de la gracia con confianza. Gracias porque puedo recibir misericordia. Y eso me bendice enormemente, Señor, porque a través de tu misericordia puedo encontrar la gracia que me ayuda en los momentos de necesidad. No soy la persona que quisiera ser, pero tampoco soy la persona que un día fui. Gracias, Señor, por permitirme cambiar y por permitirme cada día crecer, y sé que algún día podré llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Wow, de este punto 2 sacamos muchas verdades, mucha gracia, mucha gloria. Y espero que esta palabra de verdad esté edificando nuestra vida. Invito a que abra su Biblia en Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Listos? Bueno, entonces arrancamos en Ezequiel. Recuerden que estamos leyendo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ezequiel capítulo 1, visión del trono de Dios. En el 5º día del 4º mes del año 30, mientras me encontraba entre los exiliados junto al canal Quebar, el cielo se abrió y vi una visión celestial. En el 5º día del mes, en el 5º año del exilio del rey Joaquín, se da constancia de que vino mensaje del Señor a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en la tierra de los caldeos junto al canal Quebar en Babilonia, y allí el Señor se apoderó de él. Vi que del norte venía un fuerte viento de tormenta, como una nube encendida con relámpagos por todos lados, con una luz ámbar resplandeciendo como fuego en su interior. En medio del fuego había algo parecido a 4 seres vivientes que se veían así. Tenían aspecto humano, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de terneros resplandecientes como bronce bruñido. En los 4 costados debajo de las alas tenían manos humanas. Los 4 seres vivientes tenían caras y alas, y el ala de uno apenas tocaba el ala del otro. Al avanzar no se volvían, sino que caminaban hacia adelante. La cara de cada uno de ellos tenía el siguiente aspecto. De frente tenían cara de humano, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás cara de águila. Las alas se desplegaban hasta tocarse con el ala del prójimo. Con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres iban a donde fuera el espíritu, sin tener que dar vuelta, yendo en sentido de cualquier cara. Parecían carbones encendidos como antorchas moviéndose entre ellos. El fuego resplandecía y despedía relámpagos. Con la rapidez de un rayo, los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro. Mientras veía a los seres vivientes, noté que una rueda tocaba el suelo junto a cada uno de ellos. Las ruedas estaban colocadas de manera que parecía haber una rueda dentro de la otra. Eran luminosas como el topacio. Las 4 ruedas podían avanzar en cualquier dirección sin tener que volverse. Estaban cubiertas de joyas majestuosas e impresionantes. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas de su lado también se movían, y cuando los seres vivientes volaban, las ruedas también volaban junto con ellos. Los seres vivientes iban a donde el espíritu los llevaba, y las ruedas se elevaban con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban, las ruedas también volaban porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía algo como una plataforma cristalina. Era impresionante. Debajo de la plataforma, los 4 seres vivientes tenían sus alas extendidas, con el ala de uno apenas tocando el ala del otro, con las otras alas
las otras dos, cada uno se cubría el cuerpo. Cuando los seres vivientes avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el rugir de las aguas del mar, como la voz del Todopoderoso, como el ruido tumultuoso de un campo militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, cuando estaban parados con sus alas desplegadas, se escuchó una voz que venía de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía ser un trono de zafiro había algo que parecía un ser humano. De la cintura en adelante parecía tener fuego dentro de algo que se veía como un ámbar, rodeado de un resplandor. De la cintura para abajo vi algo como un fuego con un resplandor a su alrededor. El resplandor se veía como el arco iris que aparece en las nubes después de la lluvia. Esta imagen era la gloria del Señor. Tan pronto como tuve esta visión, me postré rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Ezequiel capítulo 2. El Señor llama a Ezequiel. La voz me dijo: hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. Cuando me habló el Espíritu, entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar lo que él me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde, que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás: así dice el Señor Dios. Sea que te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que dicen, aunque sea como vivir entre cardos, espinas y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni de su apariencia, porque son unos rebeldes. Tienes que llevarles mi mensaje. No importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Ezequiel capítulo 3. Entonces me dijo: hijo de hombre, cómete lo que encuentras ahí. Cómete ese rollo. Luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me insistió otra vez: hijo de hombre, buen provecho. Cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. No te envío a un pueblo que habla un lenguaje complicado y difícil, sino al pueblo de Israel. Tampoco te envío a naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado y difícil de aprender que no puedas entender. Te aseguro que si te hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos sí te escucharían. Pero el pueblo de Israel se negará a escucharte, pues no quiere escucharme a mí, porque todos ellos son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Serás como el diamante más duro que una piedra, porque es un pueblo rebelde. Luego me dijo: hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una de mis palabras. Luego ve con los tuyos a donde están exiliados y dale mi mensaje y diles: así dice el Señor Dios, aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz de trueno que decía: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Luego oí un ruido como el de un gran terremoto y fue producido por el roce de las alas de los seres vivientes que aleteaban contra otra y por el ruido de las ruedas que estaban junto a ellas. El Espíritu me levantó y me llevó. Así me fui con espíritu amargado y enardecido, y el Señor se apoderó de mí. Al llegar a Tel Aviv, la comunidad de los exiliados junto al canal Quebar, me quedé sentado en silencio durante 7 días. Centinela que advierte a Israel. Después de 7 días, el Señor me dijo: hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Así que cuando recibas un mensaje mío, adviértele de mi parte. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte.
En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Pero tú te habrás salvado. Si un hombre deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá si no le adviertes. No se le tomarán en cuenta sus buenas acciones y a ti te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque y éste sigue haciendo el bien y no peca, conservará su vida por haber hecho caso a la advertencia y tú te habrás salvado. Entonces, en ese lugar, sentí que el poder del Señor me tocó. Él me dijo, levántate y ve al valle, que allí te hablaré. Así que me levanté y me dirigí al valle. De pronto vi la gloria del Señor, como la que había visto en el canal Quebar. Caí postrado, rostro en tierra. Pero el Espíritu entró en mí, me puso de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. Te atarán con sogas para que no puedas salir de tu casa ni andar en público. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que no puedas hablar. No podrás reprenderlos porque son unos rebeldes. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua para que les digas, así dice el Señor Dios. El que quiera oír, que oiga. Y el que no quiera oír, que no oiga. Porque son un pueblo rebelde. Amén. Bueno, esta lectura en Ezequiel, el profeta Ezequiel, es algo tremendo, ¿cierto que sí? Porque hay una mezcla de muchas cosas, lo que es el pecado de nosotros como la humanidad, el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios, nuestras responsabilidades que tenemos también, aquellos que conocemos de la palabra, de poder extender el mensaje que Dios ha enviado, ¿sí? Bueno, y esto da como resultado el tercer punto de nuestro podcast, y es acércate al trono de la gracia con confianza. Qué asombroso es que nos digan que podemos acercarnos al trono celestial y además confiadamente, como lo dice allí en la lectura de Hebreos capítulo 4 versículo 16. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, vislumbró este trono. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano, de lo cual parecía ser su cintura para arriba. Vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego de su cintura para abajo. Vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. ¿Sí? Ezequiel fue llamado por Dios. Eso pasó en el año 593 a.C. Lo hizo cuando él tenía 30 años. Era un sacerdote y exiliado judío en Babilonia, mientras que Jeremías estaba en Jerusalén. Fue capturado junto con el joven rey Joaquín en el año 597 a.C. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Al igual que Jeremías, instó al pueblo al arrepentimiento y predijo que un día se reconstruiría Jerusalén. El llamado de Ezequiel comienza con una visión de Dios. En la visión ve 4 extrañas criaturas, y eso lo podemos ver ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Cada una da testimonio de una parte del carácter de Dios, ¿sí? La primera o el primero tiene una cara de un ser humano, el segundo un león, que representa la fuerza y el coraje. El tercero un buey, que representa la fertilidad. Y el cuarto, un águila, que representa la velocidad. Todos apuntan a la impresionante majestad y la grandeza de Dios. En aquella visión, Ezequiel vislumbra un hombre, a quien ahora conocemos como Jesús. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 10. La respuesta de Ezequiel a la visión del trono de la gracia es caer rostro en tierra. Esto habla de una humillación ante el Señor y de reconocer que nosotros somos polvo y que Él es el Todopoderoso. Aquella no fue una respuesta inusual a la presencia de Dios. Eso lo podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 10. Dios le habla a Ezequiel y el Espíritu Santo entra en Ezequiel. Las palabras de Dios le son dadas para que se las comiera. Y yo me las comí, dice, y era tan dulce como la miel. Se le dice que vaya a decir el mensaje que Dios le ha dado.
se enfrenta a una gran oposición de la cual se le avisó con antelación. No les tengas miedo ni te asustes. No es su responsabilidad. Tal vez te escuchen, tal vez no. Tu responsabilidad, como la de Ezequiel, es simplemente decir el mensaje que Dios te da. No eres responsable de la reacción de las demás personas. No eres responsable de cómo ellos van a reaccionar cuando tú les entregues el mensaje. Pero serás responsable de obedecer a Dios y decir las palabras que Dios te ha dado. A veces no sabes cuál será el resultado en cierta situación, pero siempre puedes confiar y obedecer a Dios. Más adelante la gloria del Señor se aparece a Ezequiel nuevamente y él cae rostro en tierra. De nuevo el Espíritu entra en él. Dios le ordena: cuando yo te hable te soltaré la lengua y le advertirás. Así dice el Señor omnipotente. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para terminar nuestro podcast de hoy. Señor, gracias por el inmenso privilegio de que a través de tu sacrificio como gran sumo sacerdote puedo acercarme hoy ante el trono de la gracia con confianza. Quiero también decirte, Señor, a través de esta oración, pedirte perdón por todas las veces donde tú me has dado una palabra específica que es el mensaje de salvación y yo me he quedado callado, Señor. Tal vez para que las personas no me odien, tal vez para no ser rechazado, Señor, tal vez para no importunar a las otras personas, pero me he quedado callado. Hoy a través de este devocional entiendo que tú me has hecho el mismo llamado que a Ezequiel, que a Jeremías, y es llevar un mensaje en medio de una generación que está totalmente podrida y corrupta. Ayúdame, Señor, a usar mi boca, mis ojos, mis manos, todo mi cuerpo para dar un testimonio de que tú estás haciendo un llamado a la humanidad, pero también ayúdame para usar las redes sociales, los estados de WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram y todas aquellas aplicaciones de streaming donde yo pueda, Señor amado, predicar la palabra. Ayúdame también en mi trabajo que yo desarrollo día a día y con las personas que hablo, darles la palabra que tú les mandas a cada uno de ellos. No las que yo creo que ellos deben recibir, sino las que tú directamente le envíes a cada uno de ellos. Ayúdame, Señor, a ser un hombre obediente a tu llamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces ahora al comentario de la pastora Pipa. Ella toma Hebreos 4:16 con la versión El Mensaje, donde dice: así que vamos a acercarnos a Él y conseguir lo que está tan dispuesto a darnos. Tomamos la misericordia y aceptamos la ayuda. Eso es tener confianza. Así es. No hay nada más hermoso que en los momentos de necesidad, cuando no sabemos qué hacer, acercarnos al trono de la gracia. Ahí encontramos el socorro o la ayuda que necesitamos, y cuando nos damos cuenta después que miramos hacia atrás para agradecer, podemos ver que fue un milagro, que realmente nosotros no teníamos ni la capacidad ni las fuerzas para hacerlo, pero que el Señor intervino con su gracia. Bueno, amados, este devocional ha sido demasiado enriquecedor, poderoso, y nos ha llamado a continuar haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer y hacerlo con excelencia, a vivir para Él, a acercarnos a Él. Démosle gracias al Señor por eso. Démosle gracias al Señor por toda su gracia. Acercarnos confiadamente, porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote maravilloso que se compadece de nosotros. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.